Hola, buenos días. Mi nombre es Bárbara Maistegui, yo soy profesora adjunta de la cátedra y soy la encargada de dictarles una serie de teóricos que podemos agrupar bajo el título de endomembranas o membranas internas, los cuales vamos a dividir en dos partes, a los que llamaremos membranas internas 1 y membranas internas 2. En estos teóricos veremos fundamentalmente las características estructurales y las funciones que cumplen cada uno de los compartimentos intracelulares que están presentes en las células eucariotas, así como también profundizaremos en cómo se originan y se crean estos compartimentos y cuáles son los mecanismos que utilizan las moléculas para desplazarse entre ellos. Como ustedes saben, la principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota es que las células procariotas carecen de núcleo. Etimológicamente, la palabra procariota significa previo al núcleo. El prefijo pro significa algo previo o anterior y cariota deriva de carion, que significa núcleo. O sea, son células anteriores a la aparición del núcleo. Estas células procariotas, acá podemos observar en el esquema, que presentan un único compartimento delimitado por una membrana plasmática. Su material genético no se encuentra protegido por ninguna membrana nuclear, sino que se ubica disperso por todo el citoplasma y tampoco encontramos un sistema de endomembranas que defina algún tipo de organela. Por fuera de la membrana plasmática, estos organismos procariotas pueden presentar una pared celular que las protege y les da rigidez y en algunos casos también una cápsula que tiene la función de conferirles virulencia. En cambio, en las células eucariotas ya vamos a encontrar un núcleo bien definido, característica a la cual refiere su nombre. El prefijo eu significa verdadero y cariota, como dije hace un ratito, proviene de carion, que significa núcleo. O sea, son células con un verdadero núcleo. Además de presentar núcleo que contiene el material genético, estas células están subdivididas en numerosos compartimentos que constituyen las distintas organelas. Estas organelas tienen características estructurales y funcionales que les son propias, es decir, que cada organela es estructural y funcionalmente distinta a la otra. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que cada uno de estos orgánulos contiene sus propias enzimas y sus propias moléculas especializadas que van a determinar las propiedades estructurales y funcionales características de cada una de ellas. Acá tenemos un esquema de los principales compartimentos intracelulares que están presentes en una célula animal. Recuerden que cada uno de estos compartimentos se separa del citosol mediante una membrana, ¿sí? O sea que cada compartimento está rodeado por una bicapa lipídica, la cual presenta permeabilidad selectiva. Ahora bien, ¿cuáles son esos principales compartimentos? Por un lado tenemos el núcleo, que es el sitio donde se encuentra la mayor parte del material genético de la célula y donde tienen lugar los procesos de replicación, o sea, de síntesis de ADN, y los procesos de transcripción, o sea, de síntesis de ARN. El núcleo se relaciona íntimamente con otro compartimento que es el retículo endoplasmático. De hecho, la membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo. Hay regiones del retículo endoplasmático que presentan ribosomas adosados a su superficie y por eso se denomina retículo endoplasmático rugoso. Aquí se lleva a cabo la síntesis de proteínas, principalmente de aquellas proteínas que van a cumplir su función en el retículo, en el complejo de Golgi, en los lisosomas o incluso aquellas que deben ser exportadas al exterior celular. Sin embargo, hay regiones del retículo endoplasmático que se encuentran desnudas, o sea que no presentan ribosomas adosados a su membrana y por eso se denominan retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso cumple diversas funciones. Entre ellas es el encargado de la detoxificación de sustancias liposolubles, es el sitio donde se sintetizan los lípidos y también actúa como reservorio de calcio. Relacionado al retículo endoplasmático encontramos otro compartimento, que es el que tenemos acá, que es el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es un orgánulo formado por sacos aplanados denominados dictiosomas.
este complejo de Golgi va a recibir tanto las proteínas como los lípidos desde el retículo endoplasmático. Las va a modificar, las va a clasificar y las va a distribuir correctamente. Por otro lado, tenemos otra organela, que son las mitocondrias, que como vieron con Mónica Polo, son las encargadas de generar la mayor parte de la energía de la célula en forma de ATP. Acá tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son pequeños compartimentos en forma de vesícula que contienen enzimas digestivas que van a participar en la degradación tanto de macromoléculas como de partículas endocitadas desde el exterior, o sea, partículas incorporadas desde el exterior celular, como así también participan de la degradación de organelas que ya se encuentren dañadas. Luego tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas son aquellos compartimentos que contienen enzimas que van a participar en reacciones oxidativas, ¿sí? Que van a permitir la detoxificación de sustancias hidrosolubles. Y por último, vamos a tener el citosol, ¿sí? El citosol es el medio en el cual se encuentran todas las organelas, ocupa más de la mitad del volumen de la célula y es el sitio donde se produce la síntesis y la degradación de las proteínas y donde se desarrolla la mayoría de las reacciones del metabolismo intermedio. Estas organelas, sin embargo, se van a encontrar más o menos desarrolladas según el tipo celular del que estemos hablando. Acá tenemos una imagen obtenida con un microscopio electrónico. ¿Sí? Es un corte transversal de una célula hepática donde podemos diferenciar las distintas organelas que presenta esta célula. Si prestamos atención, vamos a ver una enorme cantidad de peroxisomas y el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso muy desarrollado. Esto se debe fundamentalmente a la función primordial que cumple la célula hepática en el organismo, que es la detoxificación. Y como yo les dije anteriormente, tanto los peroxisomas como el retículo endoplasmático liso eran los compartimentos encargados de la detoxificación de sustancias hidrosolubles y liposolubles. Las organelas generalmente tienen una localización característica en la célula y eso permite que se relacionen unas con otras. Para entender mejor cómo se relacionan los distintos compartimentos, es útil comprender cómo pudieron haber evolucionado. Se cree que los primeros precursores de las células eucariotas fueron células sencillas, procariotas, cuya membrana plasmática realizaba todas las funciones, como síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de ATP. Las células eucariotas tienen un tamaño mucho mayor que las células procariotas, y se cree que la aparición de los diferentes compartimentos fue una adaptación frente a este aumento de tamaño, que le permitió aumentar la superficie de membrana y de esa manera poder funcionar más eficientemente. Se cree que el núcleo y el retículo endoplasmático pudieron haber evolucionado de esta célula procariota ancestral a partir de una invaginación de su membrana que comenzó a rodear el material genético y finalmente se separó por completo, constituyendo de esta manera el núcleo de doble membrana y el retículo endoplasmático. En 1967, Lynn Margulis postuló la teoría endosimbiótica. Esta teoría explica fundamentalmente el origen de las mitocondrias. La presencia de un genoma propio en las mitocondrias sugiere que éstas se originaron a partir de bacterias aeróbicas que fueron fagocitadas por una célula preeucariota anaeróbica con la cual vivieron en simbiosis y generaron una célula eucariota aeróbica ancestral. Se cree que se produjo una transferencia de genes desde este organismo procariota hacia el ADN nuclear, quedando de esta manera la mitocondria como un endosimbionte, donde la membrana mitocondrial interna correspondería a la membrana plasmática de esta célula procariota que le dio origen y la membrana mitocondrial externa correspondería a la membrana procedente de la célula eucariota. Esta teoría se basa fundamentalmente en todas las semejanzas que existen entre las mitocondrias y los organismos procariotas.
Semejanzas, por ejemplo, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su ADN, ¿sí? En ambos casos, el ADN es una doble hebra circular que no se encuentra asociado a histonas. En cuanto a sus ribosomas, los ribosomas de las mitocondrias y los organismos procariotas son muy semejantes. Incluso esta presencia de ribosomas y de toda la maquinaria de replicación, transcripción y traducción que presentan las mitocondrias hacen que estas mitocondrias sean capaces de sintetizar algunas de sus propias proteínas. Sin embargo, la mayor parte de sus proteínas está codificada por el ADN nuclear y por eso es necesario que éstas se importen desde el citosol. Luego de conocer entonces cuál es el origen de cada uno de los compartimentos, vamos a entender mejor cómo se relacionan entre ellos. Hoy dijimos que el núcleo y el retículo endoplasmático tenían un origen en común, y eso hace que el núcleo se relacione íntimamente con el retículo. De hecho, la membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo. El retículo endoplasmático surge a partir de una invaginación de la membrana plasmática. Esto hace que el interior del retículo, o sea, el lumen del retículo endoplasmático, sea topológicamente equivalente al exterior celular. Esto mismo va a ocurrir con todos los orgánulos de la vía biosintética, secretora y endocítica. ¿Cuáles son esos orgánulos? El complejo de Golgi, el lisosoma, las vesículas de secreción, los endosomas. Unos con otros se van a comunicar mediante vesículas y por lo tanto las moléculas van a poder pasar de un compartimento a otro sin atravesar las membranas. Cada uno de estos compartimentos van a ser topológicamente equivalentes entre ellos y con el exterior celular. De esta manera podemos agrupar los distintos compartimentos en 4 familias. Por un lado tenemos el núcleo y el citosol. Estos compartimentos van a estar comunicados a través de los poros nucleares. Después tenemos a los orgánulos de la vía biosintética, secretora y endocítica, que les nombré recién, que están representados por el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas, los endosomas y las vesículas de secreción y posiblemente también los peroxisomas. Todos estos compartimentos recuerden que son topológicamente equivalentes y están muy comunicados entre ellos a través de vesículas. Por otro lado vamos a tener a las mitocondrias y en el caso de las células vegetales también aparecen los cloroplastos. Ahora bien, ¿cómo se mueven las moléculas entre ellos? Como ustedes saben, la síntesis de la mayoría de las proteínas comienza en los ribosomas libres localizados en el citosol. El destino de estas proteínas va a depender de su secuencia de aminoácidos, que puede contener o no una señal de clasificación. Aquellas proteínas que no presentan una señal de clasificación son las proteínas que van a cumplir su función en el citosol y por lo tanto van a permanecer allí. En cambio, aquellas que sí presenten alguna señal de clasificación según qué característica tenga esa señal, serán dirigidas o al núcleo o al retículo endoplasmático o a los peroxisomas o a las mitocondrias. Las secuencias señales son necesarias y fundamentales para que las proteínas lleguen a destino. Estas secuencias comprenden de 15 a 60 residuos de aminoácidos y su localización dentro de la cadena polipeptídica es variable. Por lo general, se ubican en el extremo amino terminal de las proteínas y cuando esta proteína llega a destino, la secuencia señal o también llamada péptido señal normalmente es eliminado gracias a la acción de una enzima que se denomina peptidasa señal. A su vez, esta secuencia señal puede estar formada por múltiples secuencias internas que se disponen de manera alternada dentro de la cadena polipeptídica. Estas pequeñas secuencias de aminoácidos no se encuentran contiguas unas con otras, o sea, no están unas al ladito de otras, sino que solamente se van a relacionar cuando la proteína esté plegada, o sea, cuando adopte su conformación tridimensional. Tal es el caso de las proteínas que se dirigen al núcleo. Y aquí esta secuencia señal interna no es eliminada. Vamos a ver más tarde que también la secuencia señal
puede localizarse en el extremo carboxilo terminal de las proteínas. Según el destino que tengan las proteínas, su secuencia señal será diferente, tanto en su localización como en los aminoácidos que constituyen esa secuencia señal. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver que aquellas proteínas que tienen que dirigirse al núcleo presentan una secuencia señal muy rica en lisinas y argininas, o sea, en aminoácidos polares con carga positiva, aminoácidos básicos. Aquellas proteínas que deben dirigirse a la mitocondria, acá podemos ver que su secuencia señal se localiza en el extremo amino terminal de la proteína y vamos a ver una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos, como así también argininas y lisinas de manera alternada, que son aminoácidos básicos con carga positiva. En el caso de aquellas proteínas que deben dirigirse a los peroxisomas, acá tenemos el ejemplo típico que yo les comentaba recién de una secuencia señal que se ubica en el extremo carboxilo terminal. En este caso son siempre estos mismos tres aminoácidos. Son tres aminoácidos específicos que son la serina, la lisina y la leucina que se ubican en el extremo carboxilo terminal de la proteína. Para el caso de aquellas proteínas que tienen que dirigirse al retículo endoplasmático, este péptido señal se encuentra también en el extremo amino terminal y es muy rico en aminoácidos hidrofóbicos, como podemos ver. A modo de resumen, entonces, podemos decir que aquellas proteínas que van a permanecer en el citosol porque cumplen su función allí, no presentan ningún tipo de secuencia señal. Aquellas que tienen que dirigirse al núcleo, su secuencia señal se ubica en regiones internas y es rica en aminoácidos básicos con carga positiva. Para el caso de las proteínas que se dirigen a la mitocondria, su secuencia señal está dada por aminoácidos básicos e hidrofóbicos que se ubican de manera alternada y se localiza también en el extremo amino terminal. Para el retículo endoplasmático, la secuencia señal está dada por aminoácidos hidrofóbicos ubicados en el extremo amino terminal. Y como les dije recién, aquellas proteínas que se dirigen al peroxisoma presentan su secuencia señal en el extremo carboxilo terminal y esta está representada por tres aminoácidos específicos. Existen tres mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden desplazarse de un compartimento a otro. En primer lugar, tenemos el transporte regulado, que es el que se da entre el citosol y el núcleo, que está representado acá por una flecha roja. Tenemos el transporte transmembrana, que es el que se da entre el citosol y la mitocondria, el citosol y el retículo endoplasmático y el citosol y los peroxisomas. Y por último tenemos el tipo de transporte vesicular, que es aquel que se da entre todos los orgánulos de la vía secretora endocítica, o sea, entre el retículo endoplasmático, el Golgi, los lisosomas, los endosomas y el exterior de la célula. Las principales diferencias que existen entre estos tres tipos de transportes es que en el transporte regulado, tanto las proteínas como las moléculas de ARN se van a desplazar entre el núcleo y el citosol a través de los complejos de los poros nucleares, los cuales actúan como puertas selectivas. Para el caso del transporte transmembrana, estas proteínas se desplazan desde el citosol hasta un compartimento que es topológicamente diferente y debido a ello sí o sí deben atravesar las membranas, que lo hacen mediante translocadores proteicos. En cuanto al transporte vesicular, las proteínas se van a desplazar entre compartimentos que, como dijimos hoy, son topológicamente equivalentes y por lo tanto ese desplazamiento se realiza a través de vesículas. Las vesículas surgen por gemación a partir de un compartimento dador y transportan el contenido hasta el compartimento diana o compartimento destino, donde se fusionan ambas membranas, la membrana de la vesícula con la membrana del compartimento destino, y se libera el contenido a su interior. Una vez presentados los distintos tipos de transporte, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Hoy dijimos que el transporte regulado era aquel que se daba entre el citosol y el núcleo.
Acá vemos un esquema donde podemos observar que el compartimento nuclear está delimitado por una envoltura nuclear que consta de dos membranas. Una membrana nuclear externa que se continúa con la membrana del retículo endoplasmático y una membrana nuclear interna. Entre ambas membranas queda delimitado un espacio que se denomina espacio perinuclear. Esta membrana nuclear interna está tapizada, a su vez internamente, por lo que se llama lámina nuclear. La lámina nuclear está formada por filamentos intermedios constituidos por la proteína laminina y tiene como función brindarle soporte estructural al núcleo. Ambas membranas se encuentran perforadas por lo que se llaman complejos de los poros nucleares. A través de estos poros pueden atravesar una gran cantidad de proteínas desde el citosol al núcleo, como por ejemplo las proteínas histonas que se van a asociar al ADN, las ADN polimerasas, ARN polimerasas, todas las proteínas que se van a utilizar para procesar los ARN, los factores de transcripción, etc. Y las moléculas que van a salir del núcleo al citosol van a ser fundamentalmente el ARN mensajero, el ARN de transferencia, las subunidades ribosómicas. Bien, tanto el proceso de importación, o sea, de entrada al núcleo, como de exportación o salida del núcleo al citosol, son procesos selectivos. Acá tenemos un esquema del complejo del poro nuclear. Cada complejo está formado por 50 a 100 proteínas diferentes llamadas nucleoporinas. Estas nucleoporinas a su vez se encuentran repetidas en numerosas copias, lo que hace que cada complejo contenga entre 500 y 1000 proteínas. Estos complejos tienen la capacidad de transportar hasta 1000 macromoléculas por segundo, incluso pueden hacerlo en ambos sentidos al mismo tiempo. Estos complejos del poro presentan distintos tipos de nucleoporinas. Por un lado tenemos las nucleoporinas anulares, que son las verdes que tenemos acá, cuya función es anclar el complejo del poro a la envoltura nuclear. Después tenemos las nucleoporinas de andamiaje, estas rojas, que forman como una especie de anillos, tanto anillos externos como internos, y son las responsables de deformar la membrana a nivel de los complejos. De estas nucleoporinas sobresalen fibrillas, tanto hacia la cara citosólica como hacia el interior del núcleo. En este caso, estas fibrillas van a converger en su extremo formando una estructura semejante a una canasta. Y por último, tenemos las nucleoporinas de canal, que son estas amarillas, que son las que van a delimitar el poro central, las que van a formar el canal propiamente dicho. En el centro del canal, estas proteínas presentan regiones no estructuradas, o sea, desorganizadas, ¿sí? Las cadenas polipeptídicas están como desordenadas y son ricas en fenilalanina y glicina. Estas nucleoporinas tienen una disposición muy característica, adoptando una simetría rotacional octogonal, como la que se observa en esta imagen. Acá podemos ver, a través de un microscopio de barrido, cómo esas fibrillas internas convergen formando esta especie de canasta o jaula que les comenté anteriormente. Y por este lado tenemos una vista lateral de la envoltura nuclear, donde podemos apreciar a nivel de los complejos cómo la membrana se deforma y tanto la membrana nuclear interna como externa se hacen continuas. Acá tenemos nuevamente un esquema del complejo del poro nuclear donde podemos observar con más detalle cómo estas nucleoporinas de canal presentan estas regiones desorganizadas hacia el interior del poro, ricas en fenilalanina y glicina. Estas regiones desorganizadas forman como una especie de malla hidrofóbica que va a impedir la difusión de grandes macromoléculas, sobre todo aquellas mayores a 40.000 Dalton. Esto va a determinar que el paso de las macromoléculas a través del complejo del poro nuclear sea muy selectivo, ya que las pequeñas moléculas con pesos menores de 5.000 Dalton van a poder atravesar fácilmente por el complejo del poro por difusión pasiva,
pero sin embargo las grandes macromoléculas no van a poder atravesarlo, ya que esas nucleoporinas de canal presentan esas regiones desorganizadas que impiden que estas grandes macromoléculas puedan atravesarlo libremente. Para ello, las grandes macromoléculas, como pueden ser, por ejemplo, la ADN polimerasa, la ARN polimerasa, las subunidades ribosómicas, van a necesitar proteínas receptoras específicas que las transporten de forma activa a través del complejo del poro. Estas proteínas receptoras específicas se denominan importinas. Las importinas van a reconocer las diferentes señales de localización nuclear presentes en las distintas proteínas que tienen como destino final el núcleo. Recuerden que esas señales de localización nuclear eran secuencias internas ricas en aminoácidos básicos. En algunos casos, además, se va a necesitar una proteína adaptadora de importación nuclear, la cual por un lado se va a unir a la proteína que debe dirigirse al núcleo y por el otro lado se va a unir a una importina. Estas proteínas unidas a su importina van a atravesar el poro de manera activa y lo van a hacer de forma plegada. Las señales de localización nuclear, una vez que llegan al núcleo, no se van a eliminar. Y esto es muy importante debido a que en cada división celular la membrana nuclear se desorganiza. Luego de la división celular, cuando esa membrana se reorganiza, es fundamental que estas proteínas conserven su señal de localización nuclear para poder ser importadas nuevamente al interior del núcleo. Los mecanismos de importación y exportación nuclear son procesos que generan orden y por lo tanto requieren energía proveniente de la hidrólisis del GTP. Un componente clave en estos procesos es una pequeña proteína llamada RAN que se va a unir a GTP. La proteína RAN es una GTPasa que la podemos encontrar en dos estados conformacionales diferentes. RAN por lo general se encuentra unida a GTP en el núcleo y se encuentra unida a GDP en el citosol. La conversión entre estos dos estados está regulada por dos proteínas. Por la proteína GAP, que es la proteína activadora de la actividad GTPasa, que es la encargada de convertir el RAN GTP en RAN GDP. Esta proteína la encontramos en el citosol y por eso decimos que RAN está unido a GDP en el citosol. Por otro lado, tenemos a GEF, que es el factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Este factor convierte a RAN GDP en RAN GTP. Y justamente como este factor se encuentra en el núcleo, decimos que RAN se encuentra unido a GTP en el compartimento nuclear. Ahora vamos a ver entonces cómo son los mecanismos de importación y exportación nuclear. En primer lugar, la proteína que debe ingresar al núcleo se debe unir a un receptor de importación nuclear llamado importina, como vimos recién, y esta importina unida a esa proteína nuclear va a atravesar el complejo del poro. Esto lo hace por sucesivas uniones y disociaciones con esos restos de fenilalanina y glicina que tenían las regiones desorganizadas de las nucleoporinas de canal. Una vez que llega al interior del núcleo, se les va a unir RAN-GTP. Esta unión va a provocar la liberación de la proteína del lado nuclear. La descarga de esta proteína solo va a ocurrir en presencia de RAN-GTP, y como RAN-GTP dijimos que está únicamente en el núcleo, esto asegura la direccionalidad de la importación. El receptor vacío unido a RAN-GTP vuelve al citosol. En el citosol, la proteína GAP va a activar esa actividad GTPasa que tiene la proteína RAN y por lo tanto ese RAN-GTP se va a transformar en RAN-GDP y se va a liberar un fosfato inorgánico. De esta manera, el receptor queda libre, quedando disponible para la unión de una nueva proteína. El mecanismo de exportación, o sea, la salida
de alguna proteína desde el núcleo al citosol es un mecanismo muy semejante. Lo primero que tiene que ocurrir acá es que RAN-GTP se tiene que unir a este receptor, que ahora no se va a llamar importina, sino que se va a llamar exportina. La unión de RAN-GTP a la exportina induce la unión de esta exportina con la proteína que tiene que transportar. ¿Sí? Todo este complejo, proteína, exportina y RAN-GTP, va a atravesar el complejo del poro y se va a dirigir al citosol. En el citosol, nuevamente nos vamos a encontrar con la proteína RAN y por lo tanto ese RAN-GTP se va a disociar y se va a transformar en RAN-GDP más un fosfato inorgánico. Esto provoca que la proteína se libere por completo de ese receptor de exportación nuclear, quedando liberada en el citosol. El receptor de exportación nuclear vuelve vacío al núcleo. En cuanto a los ARN mensajeros que deben salir del núcleo para dirigirse al citosol, estos ARN mensajeros se exportan del núcleo una vez que completan su maduración y lo hacen en forma de grandes complejos asociados a proteínas, donde participa también un receptor de exportación nuclear. Ahora vamos a ver entonces el otro tipo de transporte, que es el transporte transmembrana. En primer lugar vamos a ver cómo ocurre el desplazamiento de las proteínas desde el citosol hasta las mitocondrias. En este caso, las proteínas necesitan atravesar varias membranas y eso lo hacen con la ayuda de translocadores proteicos. El ingreso a las mitocondrias es un mecanismo posttraduccional. ¿Qué significa esto? Que primero se va a sintetizar la proteína en el citosol por completo y luego se va a dirigir a la mitocondria. La mitocondria es una organela muy particular. Como dijimos hoy, su función principal es la síntesis de ATP. En cuanto a su estructura, esta organela está delimitada por dos membranas, una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna que presenta múltiples invaginaciones denominadas crestas que le permiten aumentar su superficie. Entre ambas membranas queda delimitado un espacio que se denomina espacio intermembrana. Y por dentro de la membrana mitocondrial interna vamos a encontrarnos con la matriz mitocondrial. La membrana mitocondrial externa tiene la particularidad de ser muy permeable y esto se debe a la gran cantidad de unas proteínas transmembrana que se llaman porinas. Estas proteínas presentan un dominio transmembrana en forma de barril beta que determinan la formación de grandes canales acuosos por donde pueden pasar iones y pequeñas moléculas. La membrana mitocondrial interna, en cambio, es muy impermeable y esto se debe a la presencia de un fosfolípido doble que se llama cardiolipina. Esta membrana, además, tiene la particularidad de presentar una elevada cantidad de proteínas. Una característica distintiva de las mitocondrias es que contienen su propio ADN. Recuerden, como dijimos hoy, que este ADN es una doble hebra circular y no se encuentra asociado a histonas. Además de presentar su propio ADN, tienen un sistema completo de replicación, de transcripción y de traducción que les permiten sintetizar algunas de sus propias proteínas. Sin embargo, la mayor parte de sus proteínas están codificadas en el ADN nuclear y por lo tanto se deben importar desde el citosol. ¿Cómo hacen entonces estas proteínas que están en el citosol para llegar a las mitocondrias? Recuerden que las proteínas presentaban una secuencia señal y justamente la secuencia señal de aquellas proteínas que tienen que dirigirse a las mitocondrias se caracterizaba por encontrarse en el extremo amino terminal de la proteína y por estar constituida por aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos polares con carga positiva dispuestos de manera alternada. Esta secuencia señal tiene la particularidad, a su vez, de adoptar una conformación de alfa hélice, y justamente es esta alfa hélice la que es reconocida por el receptor cuando esta proteína llega a la mitocondria. Una vez que llega a la mitocondria, la secuencia señal es rápidamente eliminada.
hay algunas excepciones de algunas proteínas, sobre todo que están presentes en la membrana mitocondrial interna, que pueden llegar a tener secuencias señales internas que no se van a eliminar. Una vez que llegan entonces las proteínas a la mitocondria, estas se van a traslocar a través de complejos proteicos llamados traslocadores. La membrana mitocondrial externa presenta dos complejos, el complejo TOM y el complejo SAM. El complejo TOM es necesario para la importación de todas las proteínas mitocondriales. Está formado por dos regiones o dos dominios. Uno es el que va a actuar como receptor, que es aquel que va a reconocer a la secuencia señal que va a estar presente en estas proteínas mitocondriales. Y el otro dominio es el que va a actuar como canal, que va a permitir que la proteína pueda atravesar la membrana mitocondrial externa. El complejo SAM, por su parte, es el que va a permitir la traslocación de aquellas proteínas que tenían esa disposición en forma de barril beta. ¿Se acuerdan? Las porinas, que eran muy abundantes en la membrana mitocondrial externa. Bueno, estas porinas van a traslocarse por el complejo SAM, que también va a ayudar a que se plieguen correctamente. La membrana mitocondrial interna, por su parte, presenta tres complejos, el complejo TIM23, el complejo TIM22 y el complejo OXA. El complejo TIM23 va a transportar algunas proteínas que van a tener como destino la matriz mitocondrial y va a ayudar a otras proteínas a insertarse en la membrana mitocondrial interna. El complejo TIM22 también va a participar de la inserción de las proteínas en la membrana mitocondrial interna, al igual que el complejo OXA. Sin embargo, la diferencia es que el complejo OXA sobre todo va a insertar las proteínas que provengan de los ribosomas presentes en las mitocondrias, o sea, de aquellas proteínas que se sintetizan en la matriz mitocondrial. Las proteínas, para poder atravesar fácilmente por estos traslocadores, sí o sí necesitan estar desplegadas. ¿Y cómo logran estar desplegadas? Ya que estas proteínas, como dijimos hoy, se sintetizaban por completo en el citosol y luego se dirigían a las mitocondrias. Normalmente, una proteína va a tender a plegarse rápidamente. Entonces, para solucionar este problema, existen unas proteínas que se llaman chaperonas de la familia HSP70 que interaccionan con estas proteínas mitocondriales y las van a mantener desplegadas hasta que llegan a la mitocondria. Una vez que la secuencia señal es reconocida por los receptores del complejo TOM, esas chaperonas se liberan. Entonces, los receptores del complejo TOM reconocen la secuencia señal, esta proteína comienza a traslocarse a través del complejo TOM, la secuencia señal es reconocida también por el complejo TIM23 y comienza a traslocarse también por este complejo, atravesando de esta manera la membrana mitocondrial interna hasta que llegan a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se elimina el péptido señal gracias a la acción de una enzima que se llama peptidasa señal, quedando la proteína soluble en la matriz mitocondrial. Todo este proceso, sin embargo, necesita de energía. Necesita de la energía que proviene tanto de la hidrólisis del ATP como del potencial de membrana que está presente en la membrana mitocondrial interna. ¿En qué momento se necesita energía? Bueno, en un primer momento, como yo les mencioné anteriormente, la proteína se va a unir, ¿sí?, al receptor del complejo TOM y se tenían que liberar las chaperonas. Bueno, la liberación de las chaperonas requiere de la hidrólisis del ATP. ¿Sí? Esta liberación entonces requiere energía que se obtiene a partir de la hidrólisis del ATP. La proteína va a traslocarse por el complejo TOM fácilmente, pero cuando llega al complejo TIM, para poder traslocarse por el complejo TIM, necesita de la energía del potencial de membrana, o sea, ese potencial electroquímico que se establece a través de la membrana mitocondrial interna durante el transporte de electrones, ¿sí? Que esto lo vieron muy bien con Mónica. Bien, entonces, esta energía es necesaria para que la proteína pueda traslocarse a través del complejo TIM. Y luego, en la matriz mitocondrial, existen otras chaperonas que se llaman HSP70 también, pero HSP70 mitocondriales.
Estas proteínas chaperonas forman como un complejo ATPasa importador, se llama. Se van a unir a las regiones de esta cadena polipeptídica a medida que se van exponiendo en la matriz y arrastran la proteína hacia dentro de la matriz a través del canal de translocación utilizando la energía que proviene de la hidrólisis del ATP. Bien, acá vemos cómo es la translocación de las porinas, ¿sí? Esas proteínas que tenían ese dominio transmembrana en forma de barril beta. Estas proteínas primero tienen que traslocarse a través del complejo TOM, como todas las proteínas mitocondriales. En el espacio intermembrana se van a unir a distintas proteínas chaperonas con el objetivo de mantenerla desplegada, ya que esta proteína tiene que traslocarse nuevamente por el complejo SAM. El complejo SAM va a permitir que se inserten en la membrana mitocondrial externa y que se plieguen correctamente formando esos poros característicos de la membrana mitocondrial externa a través de los cuales pueden pasar metabolitos, iones y pequeñas moléculas. Las proteínas que van a cumplir su función en el espacio intermembrana o van a quedar ancladas en la membrana mitocondrial interna se van a transportar de distinta manera. En este caso, vemos como una proteína, luego de traslocarse a través del complejo TOM, comienza a traslocarse por el complejo TIM, pero solamente la secuencia señal se expone a la matriz, ¿sí? De esta manera, esta secuencia señal es eliminada rápidamente y cuando se elimina la secuencia señal, queda en descubierto otra secuencia rica en aminoácidos hidrofóbicos que actúa como una secuencia de detención de la traslocación. Y por lo tanto, la proteína termina de traslocarse por el complejo TOM y queda, ¿sí?, en el espacio intermembrana anclada a la membrana mitocondrial interna. Acá vemos otro ejemplo, entonces, donde las proteínas atraviesan por completo el complejo TOM, atraviesan por completo el complejo TIM23 y una vez que llegan a la matriz mitocondrial, se elimina el péptido señal, ¿sí?, como ocurría anteriormente, pero ¿qué pasa? Cuando se elimina el péptido señal, queda expuesta una segunda secuencia señal rica en aminoácidos hidrofóbicos. Esta secuencia señal es reconocida por el complejo OXA, que va a anclar la proteína en la membrana mitocondrial interna. Como les comenté hace un rato, el complejo OXA sobre todo reconoce las proteínas que se sintetizan en la propia matriz mitocondrial. En algunos casos, estas proteínas que están ancladas en la membrana mitocondrial interna pierden esa secuencia de anclaje a la membrana y quedan liberadas al espacio intermembrana. Acá tenemos otro ejemplo de proteínas residentes en el espacio intermembrana. Estas proteínas son ricas en el aminoácido cisteína. Recuerden que las cisteínas tenían en sus cadenas laterales estos grupos sulfidrilos. Esto le permite que una vez que atraviesan el complejo TOM en el espacio intermembrana, estas proteínas tengan la capacidad de formar puentes disulfuro con una proteína que se llama MIA40. Esto ocurre por sucesivas reacciones de oxidación y reducción, quedando de esta manera soluble en el espacio intermembrana. Y por último, tenemos a las proteínas de la membrana mitocondrial interna multipaso. Estas proteínas, a diferencia de todas las demás, presentan una secuencia señal interna que no se elimina. Recuerden que en el resto la secuencia señal se encontraba en el extremo amino terminal. En este caso la secuencia señal es interna, es reconocida también por el complejo TOM, el cual atraviesa fácilmente esta proteína. En el espacio intermembrana se va a unir a proteínas chaperonas que la van a guiar hasta el complejo TIM22. Este complejo TIM22 va a ser el encargado de insertar a esta proteína multipaso en la membrana mitocondrial interna.